Bueno, quiero saber si me escuchan. Sí, doctora, se la ¿Me escucha. escuchan bien, por supuesto? Sí, Doc. Sí, Doc, Bueno. se escucha bien. Bueno, perfecto, gracias. Vamos a comenzar las clases de hoy, que son un poco largas. Si nos resulta muy extensa estas dos primeras clases, la tercera la dejamos para el próximo martes, después de la clase del doctor Alfredo Revidat. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la bioética, como para complementar nada más lo que ya ustedes vieron con el doctor Revidati. Y vamos a, en primer lugar, definir qué es la moral y qué es la ética, cuáles son las diferencias entre esos términos, comprender lo que es un dilema moral, algo que habitualmente nos pasa en la vida cotidiana a todas las personas, y dar una breve definición de lo que es la bioética. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué es la moral? La moral no es otra cosa que el conjunto de normas que nosotros tenemos y que depende de la sociedad en la cual nosotros hemos nacido. Como tal, ejercen una fuerte determinación sobre nuestra conducta y inconscientemente nos obligan a actuar de esa manera. Muchas veces hacemos muchas cosas que creemos que son correctas, hasta que después deliberamos sobre ellas y nos damos cuenta que en realidad eso no lo debimos haber hecho, no es correcto actuar de esa manera. Y eso es justamente lo que va a hacer la ética. La ética es una disciplina que viene del campo de la filosofía, como vamos a ver en la próxima clase, la vamos a ubicar mejor en un contexto como para que ustedes la entiendan, que trata de establecer, y bueno, pero estas costumbres, estas formas de ser que tenemos, ¿realmente son correctas? ¿Está bien que actuemos así? ¿No será que nos estamos equivocando? En otras palabras, trata de establecer en qué se fundan las normas morales de una determinada sociedad que de alguna manera rigen, delimitan e inciden sobre nuestra conducta humana. ¿Pueden ustedes darme un ejemplo de algo que para nosotros es normal y no lo es tanto en otras sociedades? Por ejemplo, nosotros las mujeres podemos ir por la calle sin cubrirnos el cabello, pero en algunas culturas hay que cubrirse el cabello porque es algo que está mal por su religión y sus creencias, ¿no? ¿Vos pensás que está mal? No, yo no, porque no son mis creencias. Bien, muy bien. ¿Algún otro ejemplo? El consumo de carne vacuna, por ejemplo. Ajá. Sí, para muchos es normal y para los no, o sea, forma parte de nuestra cultura, pero para los que son veganos o vegetarianos no es algo aceptable, ¿no? Otro ejemplo. Consumir mate también en forma grupal. Hay países que no toman Grupal. individualmente. Muy bien. ¿Cuándo se visualizó que no estaba tan bien eso? Con la llegada del COVID. Ahí Ahí ya. recién nos dimos cuenta, ¿no? Sí. Vieron que otros extranjeros, si nosotros estamos tomando el mate así tipo en grupo, tipo en tribu más o menos, para ellos te miran raro, ¿sí? Bueno, pero moralmente esas cuestiones son aceptadas por nosotros, igual que llegar tarde, por ejemplo, ¿sí? Nos dicen 12:30, comenzamos 12:35,
¿Ah? Para cualquier otra persona que vive en un país del primer mundo, las 12:30 es las 12:30. ¿Ah? Incluidos los chilenos, por ejemplo, que son gente muy, en ese sentido, muy estricta, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la ética va a criticar estas costumbres. Es como salirnos del lugar donde estamos y comenzar a mirar nuestras actitudes. Nosotros lo que vamos a hacer es criticar, en este caso, las actitudes de los trabajadores de la salud, específicamente de los médicos, cuando atienden a las personas y cuando trabajan como investigadores. ¿Ah? Bien. Vamos a dar un ejemplo de la sociedad esquimal. En la sociedad esquimal, hasta hace algunos años, era muy frecuente, era normal, y le separé la L ahí porque normal viene de norma, y la norma es la regla, lo que se repite con más frecuencia. Era normal el infanticidio de aquellas niñas que nacían. En cambio, no hacían lo mismo con los varones. ¿Por qué creen ustedes que ocurría eso? A ver, ¿quién da más? ¿Por qué mataban a las niñas bebé y no a los niños bebé? Podría ser por el hecho de el uso, la beneficencia, digamos, que tendrían los de género masculino a la hora de cazar o cosas así. Exactamente, como escaseaba mucho el alimento, debían estar constantemente mudándose de lugar, además de el tema de las muy bajas temperaturas y todo eso. Entonces, la fuerza masculina era necesaria para hacer eso y también para cazar, de cazar con Z, todo tipo de animales para poder comer, ¿sí? Pero en esencia, estas mujeres, o sea, estas culturas debían realizar eso. ¿Para qué? Para poder subsistir. Para nosotros esto es algo impensado, ¿sí? Pero no es que tengan valores diferentes a nosotros, como vamos a ver ahora. La diferencia radica en las creencias. Estas tribus protegían a sus hijos. Veamos otro ejemplo ahora. Darío, les voy a contar rápido, esto era un rey persa que viajó muchísimo y descubrió que cierta tribu de la India comía los cadáveres de los padres, mientras que los griegos cremaban a sus muertos y consideraban que la pira funeraria era una manera natural de consagrarse a ellos. ¿Qué creen ustedes que pensaban unos de otros? Que lo que hacía uno estaba, o sea, por ejemplo, los griegos pensaban que lo que hacían los de la tribu india estaba mal, y los de la tribu india pensaban que lo que hacían los griegos estaba mal. Sí, seguramente si se veían mutuamente, ambos pensarían de los otros que eran unos bestias, por lo menos, ¿no? Hablando mal y pronto, exactamente. Pero no, ambos respetan la muerte. Tienen distintas formas de hacerlo, nada más. Pero comparten el mismo valor. En este caso, respetar a los muertos, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva teórica, los seres humanos tenemos valores que son comunes en todas las sociedades, que son universales. Simplemente nuestras creencias son totalmente distintas. Y es esta multiculturalidad la que nos enriquece a todos, y no tratar de instalar un pensamiento único. Solo de esta manera se puede pensar, no de otra. El que piensa distinto ya es prácticamente un hereje. ¿Tá? Algo muy frecuente que se ve hoy en día en distintos ámbitos. Ahora, existen valores que son universales. Me gustaría, y les voy a poner el link en el chat, que después Pepe no va a entender nada, pero no importa. Escriban, a ver, share, que ustedes escriban al menos 3 palabras
en la que ustedes puedan decir, sí, yo creo que este es un valor universal. Ahí les copio. Avísenme si tienen algún problema. Pueden entrar. Ser responsable, humilde, etc. ¿Ya? Entonces, ¿coincidimos todos en que existen valores que son universales? Sí, doctora. Sí, doc. Bien. Estamos de acuerdo. Entonces, vamos a seguir ahora. Ustedes agregaron muchas más cosas que las que yo puse acá, ¿tá? Pero sí, estos están presentes en todas las culturas. Repito, lo que difiere es el sistema de creencias que tenemos. Entonces, la ética lo que determina es que nosotros reflexionemos interiormente, pensemos con el cerebro y no repitamos como loro lo que otros dicen o lo que otros hacen y digamos, realmente yo considero que esto es correcto por esta razón o no lo es por esta razón. Para eso vamos a valernos de teorías éticas que yo les voy a ir explicando. Repito, no sé si hoy, este no es un horario muy feliz. Entonces lo que la ética va a hacer es criticar a la moral, ¿sí? Y cuando entra a criticar a la moral, en muchas situaciones nos va a plantear un dilema moral. Y ustedes me dirán, ¿qué es un dilema moral? Y son aquellos dilemas que nacen cuando dos valores entran en conflicto. Y la única forma de cumplir una obligación que uno tiene es infringiendo otra. Dilema no es otra cosa que una situación en donde hay dos respuestas y ambas uno le puede dar un 50% de validez y al otro también un 50 o un 100 y un 100. O sea, las dos respuestas son realmente posibles salidas. No siempre implica que no vamos a producir daño, por ejemplo, pero cuando uno nos pone la balanza, ¿qué es lo que tengo que hacer frente a esta situación? ¿Hago esto o hago esto? Las dos respuestas son válidas. Entonces entramos en un conflicto, ¿ya? Para decidir, ¿tengo que ir por este rumbo o debo ir por este otro? Pero lo que pasa es que si voy por este, estoy infringiendo este, y si me voy por este, infrinjo este. O sea, no hay una respuesta de tipo blanco o negro, habitualmente es un gris y lo que es peor es una gama de grises. Vieron que todos tenemos en nuestra vida de este tipo de dilemas. Le hablo a fulanito y le digo la verdad o mejor me callo. Pero si me callo, puede que en realidad le esté causando más daño, pero si le digo la verdad también le tal vez cause daño, capaz no a él, pero puedo dañar a terceros, etc. Entramos en un conflicto psicológico que no nos permite ver en ese momento qué es lo correcto que tenemos que hacer. Vamos a ver un ejemplo de un dilema moral en investigación. Ustedes son médicos, investigadores de un ensayo clínico controlado, doble ciego. Ni ustedes ni el paciente saben lo que está tomando. Y resulta que ustedes incluyen en el ensayo clínico, reclutan a un paciente que es un paciente de ustedes ya desde hace muchos años. Ustedes lo conocen re bien, le conocen a la familia, etcétera. Bueno, pero resulta que reunía los criterios de inclusión, entonces ustedes deciden ponerlo. Y luego de varios meses de participar en el ensayo clínico, ustedes ven que su patología de base algo ha empeorado. No es que esté por morir, pero podría estar mejor, digamos. Y ustedes entonces sospechan que este paciente cayó en el grupo placebo, pero ustedes no lo saben.
porque ustedes no tienen la certeza. Recuerden que es un estudio doble ciego. Entonces, ustedes tienen dos posibilidades. Uno, sacarlo al paciente. ¿Por qué? Porque ustedes son médicos y tienen que pensar en él primero como paciente. Ustedes son sus médicos, pero también son investigadores. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Que si sacan le sacan del ensayo a ese paciente, otros médicos que también participan de otros lugares hacen exactamente lo mismo que hacen ustedes y pueden poner en peligro el ensayo clínico, y entonces la ciencia nunca va a crecer, la ciencia nunca va a desarrollarse y no vamos a poder generar nuevos conocimientos que permitan que muchos otros se beneficien. ¿Sí? Eso por un lado. Si deciden sacarlo, benefician al paciente, pero corren, supongamos, peligro el ensayo clínico. Además, si ustedes tienen 30 pacientes, deciden sacar a los 30, bueno, chao. Pero por el otro lado, ustedes deciden más bien dejarlo. Ahí están pensando como investigadores, porque es necesario que él esté para mantener el ensayo clínico ongoing, digamos, para que se siga desarrollando el ensayo clínico y probar la eficacia de la droga. Con eso pueden beneficiarse muchísimas personas a nivel mundial. Acá hay un dilema. Dejarlo pareciera ser correcto para beneficio de muchos. Retirarlo pareciera ser correcto para beneficio de él, pero es incorrecto porque puede hacer caer el ensayo clínico. Del otro lado también hay cosas incorrectas, están poniendo en riesgo al paciente. Díganme, ¿qué es lo correcto hacer acá? Si ustedes ponen esto en la balanza, ambos tienen igual peso así, sin pensar mucho, ¿eh? Y pensaría en el bien común. Esperame un segundo porque estoy en la facultad y mi parlantecito es medio croto. A ver, ahora, ¿puedes repetir, por favor? ¿Qué pensaría por ahí en el bien común y en el beneficio de la mayoría? Vos pensarías en el bien común y el beneficio de la mayoría. O sea, entonces tendría que quedar el paciente. Tendría que quedar el paciente. Bien, ¿quién opina diferente? Yo lo retiro. Vos lo retirás. Sí, mi compromiso está con el paciente, porque yo soy su médico. Así Pero que también, yo lo retiro. Por una cuestión de que mi compromiso está con él. bien, pero vos firmaste un acuerdo con el laboratorio donde dice que vos también sos investigador. Claro, vos estarías fallándole al resto de los pacientes y fallándole a la investigación en sí, y el paciente que aceptó estar en la investigación también aceptó los acuerdos. O sea, estarías haciendo cosas ilegales si le retiras al paciente. Pero él confía en vos sos su investigador, digamos, pero también sos su médico, su médica. Además, si lo dejo, lo estoy dejando por la posible, o sea, por una posibilidad de que el resto saque. Puede ser que yo retire a mi paciente y nadie más retire a su paciente. Y yo estoy preservando a mi paciente. Es una posibilidad de que algunos adopten la conducta que estoy adoptando. En cambio, si yo sospecho que lo está haciendo mal, y tengo mi sospecha y tengo una sospecha convincente, yo lo retiro, porque yo me voy a recibir médico, mi compromiso está con el paciente. Entiendo al investigador, entiendo lo del bien común, me parece genial, pero mi compromiso está con el paciente. Bien. Pero también existe la posibilidad de que esa investigación... Hablando, ¿me puedes decir el nombre y hablan, por favor? ¿Quién había dicho que iba a preservar al paciente en el ensayo por el bien común? Yo soy José Melanie Hidalgo. Wilmot. Melanie, vos vas a Yo preservar lo retiro, perdón. No, Melanie, ya me parecía que vos le retirabas. ¿Quién era el que iba a dejar al paciente? José Hidalgo. José, muy bien, vos vas a dejar al paciente.
¿Actuarías de la misma manera si ese paciente fuera tu papá o tu mamá? Si existiese la posibilidad de que esa investigación me lleve a una cura para la enfermedad que estoy tratando, lo pensaría. Pero tu papá o tu mamá están empeorando. ¿Sí? Ahí cambia la situación en una Y relación. si no fuera tu papá y tu mamá y está empeorando, o vos no lo ves bien, Sí, es un dilema en- ético. acá no hay una respuesta enteramente correcta. Lo que va a hacer la ética es, a partir de teorías que vamos a ver en clases posteriores, tratar de encontrar alguna salida lo más pertinentemente posible en la gama de grises que les conté, priorizando siempre al paciente, ¿sí? No les voy a contestar ahora porque ustedes no tienen la teoría, están actuando según su buen saber y entender, pero desconocen las corrientes teóricas que les pueden dar el sustento para decir, no, 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 yo soy un sujeto kantiano, como dijo Melanie, yo voy a retirar a este paciente. Mi accionar es independiente de las consecuencias. Por favor, ¿Tiene algo que ver con las corrientes de beneficencia, no maleficencia y los otros principios o no? Disculpa, ¿podés volver a hablar despacio? Horrible el sonido. Si te preguntabas si tiene que ver con las corrientes de beneficencia y no maleficencia, los principios serían. No, no, esas no son corrientes, esas son principios que están incluidos dentro de las corrientes. Al revés, estás diciendo. Sí, sí. Eso lo vemos después, ¿tá? Entonces, la ética nos va a ayudar a decir qué es lo correcto, qué es lo que yo tengo que hacer, cuál es mi deber moral como médico. Juré no dañar a las demás personas y ustedes lo reconocieron previamente que tenemos valores universales, como por ejemplo uno de ellos es no matar y no causar daño a nadie. Respeto fue la palabra que más salió. ¿Cómo tengo que hacer para respetar a las personas? ¿Sí? Bien, a partir de nuestras simples creencias, y podemos llegar a cualquier lado. Para eso está la ética, para ayudarnos a dilucidar cuál es el mejor camino posible. Habitualmente no es el que uno quisiera, pero recuerden siempre que en esta vida una cosa es lo que uno quiere hacer, otra la que debe hacer, otra la que puede hacer y la cuarta es la que termina haciendo. ¿Sí? Bien, veamos un ejemplo de dilema moral en la atención clínica. Hasta ahora ustedes me van a responder según sus creencias. Tenemos un paciente que está en shock hipovolémico, perdió muchísima sangre, necesita una transfusión porque si no tiene una altísima probabilidad de morir. Pero resulta que él y toda su familia, que también está ahí, son todos testigos de Jehová y esta religión prohíbe a sus adeptos a realizar este tipo de prácticas. Ustedes como médico, ¿qué es lo correcto que tienen que hacer? ¿Deben transfundirlo para salvar la vida del paciente o deben respetar la decisión del paciente y su familia y no transfundir y el paciente puede que se muera? Respetar la decisión. Porque es la creencia de él. Nosotros no somos quien para decirle qué está bien y qué está mal de acuerdo a su criterio. Sí les vamos a decir cuáles son los riesgos y que esa decisión que está tomando puede poner en peligro su vida o incluso puede perderla, y es su decisión. Tiene que ser libre para tomar esa decisión, nosotros tenemos que respetarla. Muy bien. ¿Alguien opina diferente? ¿El paciente dijo que no quería ser transfundido o solo su familia? Sus familiares, y está probado que él es un paciente de esta religión. Pero él está inconsciente, él no puede hablar. Está la esposa. Buen día, ¿qué tal? Partamos del principio de que él es testigo de Jehová. No compliquemos por ahora. Sí, perdón, ¿quién estaba por hablar? Yo, Ezequiel, capaz
O sea, respetaría la decisión de la familia, pero haría un consentimiento informado como para que quede claro que fue decisión de la familia, digamos, y no un descuido o una mala praxis, por así No, decirlo. claro, no, sí, por supuesto. Eso Ellos es, tienen pero vos te escrito estás igual hablando en su de cuestiones DNI. legales. Yo te estoy hablando de cuestiones éticas. ¿Sí? ¿Quién no respetaría y quién transfundiría? ¿Nadie? Muy bien. Aquel que decide transfundir a una, en este caso a esta persona, que decidió que no quiere sangre y que con su decisión no daña a terceros, porque ahí cambia el hecho, su decisión debe ser respetada. Acá debe priorizar un principio que vamos a ver que se llama el principio de autonomía. Próxima clase. Estos son solo ejemplos. Entonces, hay que diferenciar qué es un dilema y una disyuntiva. Ambos se utilizan cuando se supone que uno debe elegir entre dos opciones. Por ejemplo, un dilema de tipo moral es aquel que se plantea en una situación de conflicto, que nos motiva o nos obliga a hacer una elección disyuntiva entre dos o más opciones. Nos ponen una disyunción psicológica. ¿Por qué? Porque ambas posibilidades que tenemos son igualmente factibles, igualmente defendibles e igualmente valederas. ¿Alguien le conoce a Felipe? El cómics que está acá, ¿alguien lo conoce? Sí, es de de Mafalda. Mafalda. Felipe de Mafalda. Bueno, yendo al campo ya de la psicología y la psiquiatría, a mí siempre me gusta utilizar a Felipe porque vamos a ver que es un auténtico kantiano y además es un neurótico obsesivo. Entonces, el neurótico obsesivo, que hoy lo llaman TOC, trastorno obsesivo compulsivo, es alguien que tomó la decisión de no decidir, ¿sí? Aquel que nunca se decide, hago o no hago, hago o no hago. Y lo único que decidió es no decidir. Entonces, como él se encuentra acá, Felipe, frente a un dilema, decide, para él es un dilema cualquier cosa, pero su vida en sí es un dilema. Entonces tira una moneda con la mala suerte que cayó parada, ¿no? Yo tenía otro cómic que hace siglo que no lo puedo encontrar, que decía, lo peor cuando cae la moneda así es que me tomó lo peor de todo es que justo a mí me tocó ser yo, digamos, porque justamente a él se le cae en el medio una moneda que no va a ningún lado para el otro, igual que él con respecto a sus decisiones. Entonces acá tienen ustedes, cuando no saben qué hacer, una manera de decidir puede ser lanzar una moneda al aire, ¿ah? Y también hay, ahora se me viene a la mente, no pensaba decirlo, pero se me viene a la mente, ¿alguien ve la serie en Netflix que se llama Peaky Blinders? ¿No? Sí, doctora. Sí, sí. Denise, ¿vos hablaste? Sí, yo vi los primeros capítulos, las primeras temporadas. Pero te faltan varias. Bueno, en un momento dicen algo así que como, si no sabes lo que querés, tira una moneda al aire, que antes que dé vuelta, eso que vos estás queriendo te va a aparecer en la mente, digamos, ¿sí? Como que vos vas a estar queriendo que caiga o cara o cruz, cuando uno no sabe qué decisión tomar. Entonces, así como hemos visto hasta ahora, los auténticos dilemas morales no tienen una sola respuesta. Eso significa una respuesta unívoca, no hay una respuesta única que sea 100% de best, lo mejor, lo más. No, no la hay. Las dos opciones son igualmente válidas y eso nos pone en una disyuntiva de no saber qué hacer, no genera un conflicto moral. Entonces, lo que la ética y el análisis ético puede hacer es aportar una profunda comprensión de este conflicto
ante el que nos encontramos, que nos ayude a encontrar alguna forma de respuesta, a estos dilemas morales. Y actuar con moralidad, disculpen hasta que me acostumbre a mi computadora de la facultad, actuar con moralidad nos exige entonces ser imparciales cuando vamos a tener que tomar una decisión. Si, como en el caso que vimos hoy, tenemos un familiar metido en el medio, bueno, ¿saben qué? Si ustedes no pueden ser imparciales, tienen que retirarse. Eso es lo correcto. Cuando ustedes encuentran que se tiran en esa balanza más para un lado que para el otro, pero sabiendo que aún así todo pueden causar daño porque ustedes tienen algún tipo de interés, algún conflicto de intereses, hay que dar un paso al costado. Entonces, esto nos va a permitir guiar nuestra conducta según las mejores razones existentes, dándole igual importancia a los intereses de cada uno de los individuos. El problema que les mostraba hoy del ensayo clínico es algo que suele aparecer y por eso justamente trata de evitar que los pacientes de un médico ingresen a un ensayo clínico, porque hay veces que uno quiere terminar actuando como médico solamente. Y ahí hay un fino equilibrio, algo así como estar en la cima de una montaña, digamos, que si te vas para adelante te caes para atrás también. La bioética, entonces, va a ser la reflexión crítica sobre los aspectos morales de las decisiones que se toman en la práctica médica, básicamente. Vamos a ver después que este término antes era mucho más amplio. También se puede decir que es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida, pero sobre todo el cuidado sanitario, cuando esta conducta se examina a la luz de los valores y los principios morales. Bien, entonces, hasta acá esta primera parte de la clase y ahora vamos a ver cómo surgió la bioética, cómo fue evolucionando, qué fue pasando a lo largo de la historia de las ciencias de la salud para que hoy ustedes tengan que estar estudiando esto. Bien, cuando aplicamos la filosofía a la medicina, podemos encontrarnos que esta va a tener tres grandes ramas. Una es la antropología médica, que algo de esto dieron ustedes en medicina, hombre y sociedad, eso se llama también ontología, onto de ser, el estudio del ser, es decir, cómo se piensa la salud, los procesos de enfermedad, etcétera, en nuestra medicina occidental y eurocéntrica. La epistemología propiamente dicha, cómo se construye el conocimiento científico en el campo de la salud, y la axiología, que habla de los valores que sustentan nuestra práctica. Así va a surgir la ética médica, y también es llamado filosofía moral. Pero volvamos al campo de las ciencias. Para la ciencia, todo lo que ella descubre está divino, fantástico, espectacular, no tiene ningún tipo de problemas. La ciencia siempre se declara neutral. Y la ventaja, entre comillas, de declararse neutral es que uno se vuelve inmune a la crítica. Si yo les digo a ustedes ahora, soy de pensamiento de izquierda, algunos me van a criticar, otros estarán a favor, otros no opinarán nada. Ahora les digo, miren, la verdad es que yo soy de la ultraderecha, estoy afiliada al partido de la Lega Nord de Italia, y seguramente muchos terminarán horrorizados. Pero si yo digo, ¿saben qué? A mí no me interesa la política, me da igual, no pertenezco a ningún partido, yo soy neutral, entonces nadie nos va a criticar, ni a mí ni a ustedes. ¿Ah? Y eso en cualquier cosa de la vida que uno haga, en cualquier cosa. ¿Sí? Bien, les pregunto, ¿la ciencia es neutral?
A ver, ¿quién da más? Despiértense, son las 13:15. Todo lo que la ciencia Yo creo que produce es positivo para el desarrollo humano. No siempre. No siempre. ¿Por qué no siempre? A ver. Por ejemplo, la ciencia fue la que creó la bomba de Hiroshima, la bomba atómica. Vos ya viste la Un diapositiva avance. que yo puse. Va a ser la ética avance, que va a decir a la ciencia eso que vos haces no está tan bien, ¿sí? Bueno, esto íbamos a votar, pero lo voy a dejar de lado, ya que dieron el ejemplo. Esto que ustedes ven acá es efectivamente, como dijo vuestro compañero, es la bomba que se tiró sobre Hiroshima, el edificio que pueden ver acá. Ay, mi mouse. Este es el edificio de la aduana, la bomba explotó acá arriba, acá cerca, y como la expansión es horizontal de la bomba, entonces el edificio quedó pero todos los días en Hiroshima hay una sirena que recuerda eso, ¿sí? Y esto que ustedes ven acá es el Parque Memorial de La Paz. Acá hay una llama que es eterna para recordar esto que hizo la ciencia. Bueno, lo hicieron los hombres, pero de mano de la ciencia. Entonces, no todo lo que produce la ciencia es bueno y es positivo. Pero la ciencia no se va a criticar nunca, la ciencia no puede criticar sus preceptos. Va a ser la filosofía la que le va a poner dichos límites. Bien. Veamos ahora algunos ejemplos. A ver cómo responden esto. Vamos a votar y vamos a ver un problema de la práctica. Ustedes son médicos de un hospital de un pueblo chico. Hay un solo respirador para realizar asistencia respiratoria mecánica. Pero están internados estos dos pacientitos, los dos están en iguales condiciones clínicas de gravedad, los dos pueden recuperarse, pero ustedes tienen uno solo. Y ustedes necesitan ese respirador mecánico, ¿sí? ¿A quién van a elegir? Les voy a compartir, denme tiempo. ¿A quién elegir? Está en el chat. ¿Pueden entrar, por favor, a votar? Recuerden que todas estas votaciones son anónimas y solo van a ser utilizadas para esta clase. O si alguna Comparto porque ya la tendencia está hecha. La mayoría eligió al niño, ¿sí? Uno de los ancianos, unos pocos, y estos dejó que el azar lo decida. Bien. Les pregunto. Orígenes históricos. A ver, acá. Aquellos que votaron que iban a salvar al niño. Yo les digo que en realidad este anciano es su papá. ¿Votarían igual? Sí, porque tiene que ver con la
probabilidad de supervivencia que tiene. El anciano va a tener menos, o sea, Pero porque tiene menos probabilidad de vida que el niño. el niño, además el anciano ya ha vivido toda una vida, el niño no. El niño tiene más posibilidades de seguir viviendo. O sea, si yo le pongo respirador al anciano, ¿cuánto va a vivir? Unos 2, 3 años más. Ese anciano es tu padre. Y si es mi padre, no tomo la decisión. Sí, pero ¿Lo vas a dejar morir? Yo lo salvaría a mi padre. ¿Y si el niño es mi hijo? tengo que ser neutral, por más que sea mi padre o... ¿Cómo vas a elegir para ser neutral? Ya no fuiste neutral. Vos decidís quién va a morir. Yo tercerizaría la decisión, que le elija a alguien que no esté involucrado. ¿Cómo? Que tercerizaría la decisión, dejaría que tome la decisión a alguien que no esté involucrado en el paciente. ¿Se discrimina cuando se elige a una persona por sobre la otra? Depende. En este caso creo que no, porque... ¿Un anciano no es un ser humano, no es una persona? Se discrimina. Claro, pero tiene menos posibilidad, o sea, menos probabilidad de sobrevivir con el respirador. ¿Cuáles condiciones clínicas? Vos sos un momentito, vos sos esa anciana. ¿Te gustaría que te hagan esto? Sí. Yo creo que sí. ¿Cómo sí? Yo creo que el mismo anciano decidiría hacerlo. Si me no dijeran... te confundo, por favor, porque si no parece un talk show. Lastimosamente no me aparecen los nombres acá. Primero, en esta oportunidad, las niñas y después los muchachos. yo de niña estaba. Si yo fuera la anciana y me dijeran que hay un niño que necesita respirador, obviamente se lo daría al niño. Porque tiene más probabilidad de vivir, yo ya he vivido. Es lo que pienso Yo tampoco tengo respirador. Bien. Después es totalmente discriminador porque el anciano no tiene... Ahora están respondiendo según sus creencias, ¿sí? Eso tiene que estar sustentado por teorías éticas. Ustedes no van a ir delante de un juez y van a decir, y yo hice esto porque a mí me pareció, yo pienso, yo creo, yo opino, ¿sí? Ustedes van a decir, yo me sustenté en tal teoría ética que me dice que debo actuar de esa manera. Bueno, esto es solo para ir tirando ideas de cuáles son los problemas con los que nos vamos a enfrentar. Ahora veamos uno de investigación. Se va a realizar un ensayo clínico en pacientes diabéticos tipo 2 con un nuevo antidiabético de tipo oral, pero se desconoce si realmente sirve o no sirve. Estamos en fase 3. Y está diseñado de tal forma. Un grupo va a tener placebo y dieta, nada más, son de tipo 2. Y el otro va a tener el nuevo fármaco. ¿Es ético este tipo de estudios? Espero que voten. Denme tiempo. Vayan pensando 7. Sigue aumentando el 40 y pico lastimosamente. En este caso, que después lo vamos a ver, piensen que ya hay fármacos que realmente sirven para la diabetes. La mejor forma de saber si este nuevo fármaco sirve es comparando con placebo. Pero eso es inmoralmente incorrecto. A este grupo y a este grupo se les debe dar un antidiabético. De los viejitos que ya están, tipo metformina, glibenclamida, los que ya conocemos. Y simplemente al grupo nuevo se le agrega el nuevo medicamento. Pero este tipo de diseños es incorrecto. Se viola un principio que se llama el principio de justicia. Vamos a ir viendo sobre esto. Bien. Resulta ser que hasta hace algunos 50 años, todos se regían, y más 100 les diría, no tanto, pero bueno, por ahí. Todos se regían por la ética de un médico que se llamaba Hipócrates. Cuando juren, van a jurar con su juramento. Pero esa ética abarcaba dilemas que podían aparecer, situaciones disyuntivas de conflicto de la relación médico-paciente.
Pero después la ciencia fue evolucionando y fueron apareciendo otro tipo de problemas. La última de estas etapas, que es la que nos interesa, nosotros no vamos a mirar toda esa historia que es aburridísima. No es que es aburridísima, no tiene sentido, digamos, el conocimiento teórico, a ustedes particularmente no les sirve, pero sí vamos a ver la bioética, que va a ser una ética que va a estar muy fuertemente vinculada a los derechos humanos y a las violaciones que hicieron los médicos científicos de los derechos de las personas. Eso que ustedes pusieron de respeto hacia las personas como un valor universal, decir la verdad, acá no existió. Entonces vamos a comenzar a ver cómo y por qué fueron ocurriendo estos cambios de pasar de la primera, segunda, tercera hasta la cuarta etapa. Aparecieron los primeros problemas ligados a la investigación. ¿Alguien le conoce a este impresentable asesino? Sí, Doc. ¿Quién es? Un médico nazi que trabajó justamente para los nazis y hizo muchas investigaciones. Exactamente, en seres humanos. Le llamaban el ángel de la muerte en Auschwitz-Birkenau, uno de los campos de concentración más grandes que había en Europa. Este fue un verdadero asesino. Todo lo peor que se les puede ocurrir a ustedes de investigaciones hechas con seres humanos, él los hizo, extraía ovarios a mujeres y los trasplantaba a otras sin anestesia. Era realmente una bestia. En este libro de la década del 70, fue un bestseller en su momento, León Uris, un gran escritor, cuenta lo que pasaba en este pabellón que se llamaba el pabellón 7. Un espanto. De ahí que terminada la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos asesinos fueron juzgados en el Tribunal Internacional de Nuremberg, y a posteriori se sacó un código llamado el famoso Código de Nuremberg, que fue el primer código que intentó regular y delimitar las investigaciones con los seres humanos. Pero en esa época, en ese momento, lo que se podía, espero que no se corte la luz en la facultad, lo que se podía visualizar era que estos nazis no habían pedido el consentimiento informado a las personas, no le habían pedido permiso, ni le informaron los riesgos, ni nada. Entonces, en ese momento el problema era el consentimiento, y en el código de Nuremberg, básicamente, lo que se hizo fue, por primera vez, enunciar la importancia del consentimiento informado que tienen que tomar los médicos hacia sus pacientes antes de realizar cualquier tipo de práctica, asistencial o de investigación. Ahí no se dividía todavía la asistencia por un lado y la investigación por otro, estaba todo mezclado. ¿tá? Pero mientras estaba firmando eso en Alemania, en Guatemala, fíjense lo que pasaba. El Servicio de Salud Pública, les voy a leer para ir un poco más rápido, de Estados Unidos estaba investigando las bondades de la penicilina e inyectó sífilis y Neisseria gonorrea a 1.500 personas sin su consentimiento e ignorando por completo a estas personas a los experimentos que estaban siendo sometidos. Recién en 2011, muchísimos años después, Susan Reberby, en la revista de la Asociación Americana Médica, en el JAMA, hizo una denuncia contando lo que estaba pasando. ¿Sí? En ese momento a la Secretaría de Estado no le quedó otra cosa que salir a pedir disculpas a los guatemaltecos por lo que estaba haciendo. También comenzaban a aparecer los problemas ligados ya a la atención. Estábamos hablando de la investigación, ahora vamos a la atención médica. En el 62, en Seattle, en los Estados Unidos, aparece la primera máquina de hemodiálisis. ¿Qué pacientes tenían que ir a esa máquina? Porque había una sola. ¿Cómo había que elegir a los candidatos? ¿Quién tenía que elegirla? Porque un avance médico tiene que crear una discriminación entre las personas. La discriminación está prohibida.
No es correcto discriminar a alguien. El valor moral sería ahí no discriminar a nadie, ni por su condición de género, ni de raza, ni por su pobreza, su falta de educación, etc. Cuando estamos discriminando, estamos haciendo un juicio moral sobre la otra persona. Y nosotros no somos quien para hacerlo. ¿Sí? Bien, entonces, la novedad acá estribó que no eran los médicos quienes tenían que decidir quiénes iban a ir o no a la... disculpen que me olvidé de apagar mi celular. ¿Quiénes iban a utilizar la única máquina que había? La novedad acá fue que la decisión no la podían tomar los médicos ni el personal de salud, que debía ser una comunidad representada en una especie de comité quienes debían decidir. Eso fue en ese sentido un gran avance. Miren cómo Estados Unidos ha sido un lugar donde se han producido muchas de estas investigaciones. Esta, junto con otras que les voy a mostrar, son clásicas. Siempre pongo las mismas porque realmente marcaron un hito en el campo de la investigación, pero fíjense que en un hospital judío de enfermedades crónicas en Brooklyn, en el año 56, los científicos médicos querían hacer un estudio de metástasis. Y como ya eran ancianos, entonces, ¿qué le importaba la vida de los ancianos? Encima, judío y anciano no tenía ningún valor. Internado, le inyectaron células cancerosas a ancianos sin su consentimiento para ver si el no rechazo al cáncer, si estaba ligado o no a la condición física de la persona. Supuestamente se dijo que se hizo todo verbal, pero nunca se les dijo que se les iba a administrar células neoplásicas. ¿Es esto moralmente correcto o es algo deleznable y condenable, un delito? Pregunto. Delito. Un delito. ¿Es inmoral? Sí. Bien. Totalmente inmoral. No se puede discriminar a nadie, repito. Bien. De igual manera, en el 67 aparece el primer trasplante de corazón y hasta ese momento no se pensaba, bueno, pero ¿cómo vamos a definir lo que es la muerte clínica? Pues recuerden que en estos casos se saca el corazón, se mete otro, el paciente está inconsciente, puede no despertarse, y bueno, pero si no se despierta, ¿qué hacemos? Al año siguiente, Harvard va a publicar un artículo donde plantea el nuevo criterio de lo que va a ser la muerte cerebral. Este tipo de cosas antes, imagínense, no se pensaba porque no había maquinaria para que esta gente pueda ser trasplantada o alguien que esté en coma pueda seguir sobreviviendo. En el 64 va a salir la primera declaración de Helsinki, hoy lastimosamente muy cuestionada, muy influenciada por la industria farmacéutica. Esta fue la primera declaración hecha por los médicos, por la Asociación Médica Mundial, y lo que hizo fue enunciar principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Esta es la primera, pero después se fueron haciendo un montón de modificaciones y en cada modificación fueron todas buenas hasta el año 2000. De ahí para acá fueron flexibilizando temas como el uso del placebo, que lo vamos a ver después. Y esto es algo que merece ser nombrado porque es una publicación del año 66. Miren todo lo que iba pasando en ese momento, en el New England Journal of Medicine, del doctor Henry Vischer, Ética en investigación clínica se llamaba el artículo, y él en ese artículo lo que hizo fue demostrar que el 12% de las publicaciones que se estaban haciendo en las revistas médicas mostraban procedimientos que no eran éticamente correctos. ¿No? Se violaba principios fundamentales de las personas y esas publicaciones seguían apareciendo en grandes revistas. ¿Sí? Y él dijo, no es suficiente que los investigadores se controlen a sí mismos. Es necesario una autoridad externa, alguien que esté afuera,
para poder regular la investigación. Acá aparece ya la primera idea de los comités de ética en investigación. Otra vez la investigación, esta vez en un instituto llamado Willowbrook, también en los Estados Unidos. Estos chicos tenían problemas neurológicos y problemas psiquiátricos, eran chiquitos internados, y se les inyectó el virus de la hepatitis para ver cómo evolucionaba el cuadro de la hepatitis en estas personas. Tanto este como el anterior fue subsidiado por el Departamento de Salud Mental de los Estados Unidos. En el 69 se va a crear uno de los centros más importantes de investigación en el campo de la ética, que va a ser el Hastings Center, también en los Estados Unidos. En el 71, el Instituto Kennedy, también muy prestigioso. Estos dos que les voy a mostrar son de lo más prestigioso que hay. Y en 1971, el doctor Van Rensselaer Potter va a sacar un libro que se va a llamar A Bridge to the Future, un puente hacia el futuro. Y lo que él decía era que si la ciencia sigue haciendo todos estos desastres que estaba haciendo, no había forma de que la raza humana tenga posibilidades de seguir sobreviviendo. ¿Sí? Que estábamos contaminando el planeta, que estábamos haciendo un desastre, que era necesario, decía él, crear una nueva ciencia de la supervivencia, porque va a ser la forma en que la humanidad tenga un futuro. Y ahí es que él utiliza por primera vez el término bioética, que va a ser una disciplina que va a combinar la ciencia, por un lado, con la axiología o con la filosofía moral por otro. Pero él se refería en general a todas las ciencias. Con el paso del tiempo, la palabra bioética quedó restringida al campo de las ciencias de la salud. Y simultáneamente, a medida que la ciencia comenzaba a crecer y a sacar cada vez más tecnología, los filósofos se metían dentro del campo y hacían críticas como la que estamos someramente y muy sencillamente haciendo ahora, y llevó a un enfrentamiento, ¿ah? Y entre médicos por un lado y los filósofos por otro, pero lo único que se demostró es que era necesario un abordaje interdisciplinario en el campo de las ciencias de la salud para poder dilucidar qué hacer con los dilemas éticos, dilemas que muchas veces no eran vistos como tales en los médicos, por los médicos. Y en el medio de todo esto, de la creación de grandes centros, etc., en 1972 va a salir el famoso caso Tuskegee, en el estado sureño de Alabama, un pueblito donde había muchos negros. Fue realizado por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, duró 40 años. ¿Ah? Hasta hoy hay sobrevivientes. Eran todos individuos de raza negra, la mayoría analfabetos, campesinos, pobres, que dejaron de ser tratados contra la sífilis, a pesar de que ya existía la penicilina hacía muchísimo tiempo, con el objeto de estudiar cómo era la evolución natural de la enfermedad en las personas. ¿Por qué hicieron eso? Pregunto. ¿Por discriminación? Exacto. O sea, por eso optaron esa raza. Exactamente. Vimos cómo se discriminó al anciano, al niño con deficiencias mentales, y previamente, antes que nada, en los campos de concentración había judíos, polacos, negros, lo que fuera. Que los nazis consideraban que no eran de sangre pura, que eran los arios los únicos que tenían derecho a sobrevivir. También los nazis, por más alemanes que fueran, si eran deficientes mentales, homosexuales o lo que fuera, alquilaban. Bien. Fueron engañados y se les estaba diciendo que les iban a dar tratamiento médico, y el investigador que estaba al frente de todo eso, el doctor Heller, dijo que la situación de estos hombres no justifica un debate ético. Ellos eran sujetos
no eran pacientes, eran material clínico, no gente enferma. Fíjense la discriminación que hay acá en el discurso de este hombre, por ponerle un epíteto. Bien, esta es una película, Los muchachos de la señorita Evers, que está libre en YouTube por si le quieren ver. Cuenta la historia de esta enfermera que era la encargada de administrar la medicación y sabía lo que estaba pasando y bueno, después se arrepiente, etc. No les voy a, como dicen ahora, spoilear la película por si alguien quiere ver. Este caso Tuskegee, que fue lo peor de lo peor, llevó a que la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en el campo de las ciencias médicas, que respondía al Congreso norteamericano, creó en 1978 un informe que sigue vigente, igual que el Código de Nuremberg, que se llama el Informe de Belmont, que habló sobre la importancia de respetar a las personas, de tratar de hacer el bien y de tratarlas con justicia. A todos debemos tratar por igual. También habló sobre el consentimiento informado, cómo se deben seleccionar sujetos en una investigación, etcétera, pero sigue siendo un informe que está vigente. Y algo muy importante, dijo, esto es la práctica y esto es la investigación. Son cosas diferentes. Miren, muchachos, ¿de cuánto hace que estamos hablando? De 1978. 44 años. Recién que el campo de la ciencia médica dijo, miren, no es lo mismo atenderle a una persona que meterle en un trabajo de investigación. ¿Sí? Bien, y aún así todos seguían apareciendo los problemas ligados a la atención médica. Esta chica que está acá, Karen Ann Quinlan, fue a bailar un boliche con sus amigos y en la bebida le pusieron, también ella había tomado drogas, y la cuestión es que ella tiene una muerte cerebral. ¿Ah? Los padres querían desconectarla de la asistencia respiratoria mecánica. Los médicos no. Adivinen dónde terminaron. En la justicia. ¿Sí? Hasta tuvo que llegar a la Corte Suprema, digamos, del estado de New Jersey, y recién ahí el tribunal dictaminó que ella tiene derecho a una muerte digna y en paz. Hoy esto es impensable. Ocurre todavía de vez en cuando, pero ya es menos frecuente, gracias, mal dicho, ¿no? Por cuestiones como esta que fueron ocurriendo. Y también esto sugirió que era necesario, dijeron los miembros del tribunal, la creación en los hospitales de comités de ética. Que todos los hospitales deberían tener comités de ética en la atención a los pacientes. CHE se llama, Comité Hospitalario de Ética, y de Investigación, CBI. ¿Ah? Bien. Y los postulados de este informe de Belmont van a dar origen a una de las corrientes más importantes de ética en el mundo. Tienen muchas críticas, como también lo tienen en otras, pero es la que yo elegí para que ustedes, en las próximas clases, en las que yo les dé la clase, tratemos sobre el principialismo y van a ver lo útil que es para ponderar las situaciones dilemáticas en las que ustedes se pueden encontrar. ¿Ah? En esa época también van a salir principios de la ética biomédica con dos autores, los futuros autores del principialismo, que son Beauchamp y Childress, uno médico y el otro filósofo, y acá en esta tabla está diluviando, dicho sea de paso, en esta tabla se resumen cada hecho histórico en la última columna, a qué pauta ética dio origen y qué se incorporó en eso. Pero fíjense, fueron las violaciones a los derechos humanos las que dieron origen a las normativas éticas en investigación. Como la ética siempre va detrás de los desastres que se hacen en el campo de la medicina. Acá les dejo cuáles son algunos de los problemas actuales, como para que ustedes lo lean y tengan en cuenta que esta bioética, un poco como para resumir la clase, nace básicamente en los Estados Unidos y de ahí se extiende al mundo,
nace en un momento donde hay un fuerte reclamo por los derechos cívicos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, todos pensaban que nunca más iba a haber una guerra, pero como bien dicen algunos, hubo una tercera guerra mundial que fue una guerra fría, que fue una eterna lucha entre Occidente y Oriente, básicamente entre el comunismo y el capitalismo. Aparece después la guerra de Vietnam, todo el movimiento de protesta en los Estados Unidos, porque la tensión aumentaba cada vez más entre Oriente y Occidente, y siempre estaba presente la posibilidad de otra guerra, asociado también a un gran pluralismo ideológico, una diversidad cultural muy marcada, en un país que siempre ha defendido las libertades individuales. Por eso es, de alguna manera, la cuna del liberalismo político, les guste o no a algunos. Bien, y este filósofo que ustedes ven acá se llama el doctor Michel Foucault, era psicólogo, después se hizo filósofo, hijo de médicos, francés, y él decía que la ciencia es un producto de la sociedad en la cual ésta está viviendo. La discontinuidad, les voy a leer tal cual, el hecho de que en unos cuantos años quizá una cultura deje de pensar como lo había hecho hasta entonces y se ponga a pensar en otra cosa y de otra manera, se abre sin duda sobre una erosión del exterior, sobre ese espacio que para el pensamiento está del otro lado. ¿Por qué sobre una erosión del exterior? Todo lo que hacía la ciencia no era criticada por tal, lo vimos como en el caso de Heller. Va a ser, el médico Heller, va a ser el contexto el que va a ir erosionando, el que va a ir degradando esos conceptos y los va a ir cuestionando y poniendo en tela de juicio. La ciencia, como les dije, los científicos nunca jamás se van a criticar a sí mismos. Para eso está la filosofía moral. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? No, Doc. Les pido por favor que no me escriban al chat en privado. Yo no tengo la imagen que tienen ustedes. Yo tengo una imagen general del PowerPoint. Entonces, por más que ustedes me escriban, yo no lo veo. Y cuando quiero compartir, como me pasó hoy, termino compartiendo a uno solo. Bueno, ¿quieren descansar 5 minutos o seguimos con la última parte? Sigamos, Doc. Seguimos, Doc. Seguimos. Bueno, si por ahí están muy cansados, después me dicen cortemos, porque esta parte es muy importante. Bien. Hasta ahora vimos entonces qué es la bioética, vimos cómo nacieron a partir de las violaciones de los derechos humanos, distintas normativas, códigos, regulaciones, declaraciones, etcétera, y cómo surgió la bioética, escandalizada de todo esto que estaban haciendo los médicos. Y ahora vamos a ver qué teorías desde el campo de la filosofía existen que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Vamos a ver entonces las teorías éticas clásicas. Esta teoría son un conjunto, vale la redundancia, y la tautología de teorías que constituyen un medio sistemático que nos va a permitir fundamentar nuestras acciones, más allá de nuestras creencias. De manera tal que si
el curso de acción que decidimos, o sea, lo que decidimos hacer significa eso. Cuando yo diga curso de acción me estoy refiriendo a eso. Si son guiadas por una determinada teoría, podemos explicar nuestra decisión demostrando que los principios de esa teoría exigían que actuemos de esa manera y no de otra, ¿sí? Esta explicación entonces va a ser una buena forma de justificar ante nosotros mismos, ante nuestra conciencia moral, ante los demás, ante la justicia, ante quien sea, el motivo de nuestra decisión. Ya no vamos a pensar en nuestras creencias a mí me parece, no sé, yo creo, no. Me baso en esta teoría ética. Vamos a ver cuáles son. Cuando deliberamos para decidir un curso de acción u otro, decidir una u otra cosa, podemos recurrir a algunas de estas teorías y a los principios que sustentan para poder decidir nuestras acciones. Va a ser una justificación entonces de tipo moral, con una base suficientemente sólida una vez que nosotros hemos aceptado los preceptos de una teoría X. Acá algunos de ustedes irán por alguna teoría y algunos fueron por otra. Ya lo hicieron en realidad. Cuando decidieron previamente con los casos clínicos ya lo hicieron. Y de investigación también. Estas teorías entonces definen qué es actuar moralmente y establecen de forma general qué obligaciones tenemos cada uno de los seres humanos, ¿sí? De manera tal que ya no actuemos de modo intuitivo, sino a partir de argumentos que sean argumentos racionales, argumentos basados en teorías que las describió alguien. Y vamos a ver cuáles son esas teorías. Existen 3, pero nos vamos a centrar en 2. ¿Por qué en 2? Porque esta ética que nosotros estamos viendo es una ética aplicada. Es una ética que nos va a decidir a hacer las cosas correctamente. No una ética que nos ayude a decir cómo debería ser una persona, cómo debería ser el médico, cómo debería actuar el cirujano. No. Acá la pregunta concreta es, tengo un problema, mira, ¿cómo decido? ¿Ah? Es una ética orientada a la acción. Y esta, la del medio, es más bien una ética de cómo debería ser. Esta de hacer. Y la flecha está puesta a propósito porque ambas son opuestas, pero se complementan. Cada una tiene sus limitaciones. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Esta, la que va a la derecha, viene del griego deon, que significa deber, y comprende un montón de teorías éticas. Nosotros vamos a tomar la teoría kantiana, que es la que nos interesa, ¿no? Y Kant va a ser el primero en decir que los seres humanos tenemos ciertos deberes para con nosotros, pero también tenemos sobre todo deberes para con los demás. Y él se preguntaba, ¿cuáles son aquellas máximas, aquellos principios que deben regir nuestra conducta humana? ¿Cuáles son aquellos valores morales que van a ser universalmente aceptados? Él decía que existían esos valores morales. La mayoría de ustedes respondieron hoy en la nube de palabras que sí, que existen valores morales, ¿sí? Bueno, para Kant lo sabía. Y esos valores, dice Kant, son innegociables. ¿Cuáles son las características de esta ética kantiana? Que para que un hombre pueda vivir en sociedad y pueda convivir y relacionarse con los demás seres humanos, es obligatorio que nosotros aceptemos ciertas normas. Estas normas se van a expresar en forma de imperativos universales. Bueno, pero ¿qué quiere decir todo esto? Imperativo significa que es algo que sí o sí lo tenemos que cumplir, ¿sí? Y universal, que lo tenemos que cumplir todos, sin excepción. No porque ustedes sean
el rey de determinado país no van a cumplir esa norma. No, lo tienen que cumplir. Ustedes son presidentes de la Corte Suprema, lo tienen que cumplir. Es decir, estas normas las tenemos que compartir entre todos los seres humanos y son incondicionales. Él en el fondo nos está hablando acá de los valores morales que ustedes describieron muy bien hoy. Estos valores morales que ustedes describieron son incondicionales. Nosotros tenemos que respetar a las personas, no importa su condición. Se debe respetarlo por el solo hecho de ser un ser humano, igual a nosotros. Son innegociables. El respeto a una persona no depende de, ay, me cae bien, me cae mal, no me gusta, no me gusta, le detesto, no le detesto, ah, ¿es de mi partido político? No, no es de mi partido político, entonces yo no lo respeto. Si él lo respeto. Si piensa igual que yo, ah, entonces sí lo respeto. Si piensa en forma diferente, es mi enemigo. Y no. ¿Ah? Bien, Kant no piensa eso. Dice directamente que es innegociable el respeto, el no robar, no matar, no mentir, decir siempre la verdad, independientemente de las consecuencias, y es absoluto, sin excepción y supremo. No cambia de acuerdo a la situación. No hay ahí un punto intermedio de depende. Esta no es la filosofía del depende, como sí vamos a ver que es la otra. Un kantiano diría, por ejemplo, yo digo siempre la verdad y no me importan las consecuencias. Mi deber es hacer lo correcto. No me importa si me despiden de mi trabajo. ¿Sí? Bien, por eso estas teorías están dentro de las teorías deontológicas, a diferencia de las utilitaristas, llamada también consecuencialista, porque acá todo depende de la consecuencia de la acción. A esta no le importa, a esta sí. Si le conviene, súper. Si no, chao. Bueno, estos imperativos, dicen Kant, que son las normas morales que tenemos en la sociedad, representan obligaciones absolutas, porque nos ordena, nos manda que actuemos de esa manera, y no es que yo tengo que tratarle bien a una persona para conseguir algo, la persona nunca es un medio para que yo consiga las cosas. Tengo que tratar bien a las personas y tengo que tratarlas con respeto, porque ellas son un fin en sí mismo. En otras palabras, estos preceptos de qué es lo correcto que debo hacer nos mandan en forma absoluta. ¿Sí? Él lanza estos imperativos, hay un primer imperativo y un segundo. Acá debía haber puesto el primero, que él dice lo siguiente: accedemos a la moralidad, accedemos a lo que es correcto hacer frente a una determinada situación, porque esta nos aparece en forma, se nos revela en la conciencia, y una vez que se nos revela, entonces sabemos qué es lo correcto que tenemos que hacer. Es una conciencia del deber, un acto que va a surgir de la conciencia del sujeto. De vuelta, el kantiano Felipe, a modo de ejemplo, le dice a Mafalda: hola Felipe, ¿qué te pasa? Nada, que en vez de hacer los deberes, me pasé el tiempo leyendo historietas. Y lo peor es que no disfruté las historietas sabiendo que tengo que hacer los deberes. ¿A alguno de ustedes le ha pasado esto alguna vez? Sí. Cuando te haces una pausa, un recreo, mientras estás estudiando, pero sentís como esa culpa porque tendrías que estar estudiando. Bueno, esa es... Exacto, esa es tu conciencia moral. O, por ejemplo, a ver, ¿quién da otro ejemplo? Las personas que procrastinan mucho les suele pasar. Es cierto, algunos sí, sí. Pero está tu conciencia de no tengo que dejar para mañana, no tengo que, tengo que hacerlo ya. Otro ejemplo. Doc, por ejemplo, cuando hay un hermoso domingo de sol
y al otro día tenés que estudiar y estás disfrutando, pero a la vez no estás disfrutando porque sabes que mañana tenés que estudiar y no estudiás y así. Así es, muy bien. Hay todavía, ¿cómo se llaman, mejor dicho, los boliches a los que ustedes van a bailar ahora? Bueno, antes de la pandemia. ¿Cómo se llaman? Sí, boliche nomás, o fiestas. No, pero no hay boliches, antes estaba Metal, Equinoccio. ¿No hay más esos boliches? Sabot. Bueno, al fin uno. ¿Cómo? ¿Sabot? Bueno, tienen los jueves universitarios en Sabot, pero el viernes a las 8 de la mañana, a las 7 mejor dicho, tienen que rendir cirugía, por ejemplo. ¿Se van o no se van? Depende, doctora, si ya sabes o no. Bueno, te falta estudiar. Igual no es que vas a dormir muy bien y podés equivocarte. Bueno, Kant diría, un sujeto kantiano diría, no me voy, pero no porque voy a salir mal mañana. No me voy porque simplemente no me quiero ir. Yo sé que me tengo que quedar porque quiero estudiar, quiero aprender más y dar mañana un buen examen. Eso para Kant es lo moralmente correcto. Igual él tiene dos tipos de imperativos. Yo le estoy hablando de uno solo de ellos. ¿Ah? Pero en este sentido, estos imperativos nos mandan a quedarnos. Pero nos mandan, pero queriendo hacerlo. ¿Ah? Acá, este es el otro tipo de imperativo del que habla, que es más que, bueno, lo hago, pero porque lo tengo que hacer, es como más condicionado, pero no pensando en las consecuencias, sino porque lo tengo que hacer y punto. Bien, entonces esa conciencia se nos aparece en forma espontánea en el cerebro y nos dice, mira, tenés que estudiar. Eso es lo que dice Kant. Ese es el primer imperativo. El segundo, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti mismo. Nunca le utilicen a las personas como un medio para conseguir lo que ustedes quieren. Trátenla como lo que son, seres iguales a ustedes. ¿No? Esta máxima kantiana que les dije, traducida de lo que está ahí, se trata de una exigencia entonces de respeto a las personas porque ellas tienen dignidad. ¿Qué es la dignidad? Un valor intrínseco del ser humano, algo que no podés, como una marca que tenemos. Muy bien. Les pregunto, ¿un ser humano en cualquiera de las etapas de su vida tiene dignidad? Sí, hasta que deja de ser humano, hasta que se muere. En el momento que nace, digamos, hasta que muere. Desde que nace hasta que muere. Sí. Desde que se concibe hasta que muere. Desde que se concibe, sí, perdón. Desde que, en tu opinión, desde que se concibe, muy bien, hasta que muere. Si esa persona entra en coma, ¿sigue teniendo dignidad? Sí, porque sí es una persona. ¿Cómo? La dignidad es un valor intrínseco a la persona, porque esté en coma no deja de ser persona. Muy bien. Si es, perfecto. Si es de raza negra, tampoco. ¿Sí? Entonces, recuerden esto que están diciendo. El hecho de tener dignidad implica esto que ustedes muy bien describieron, y es una cuestión innata. ¿Ustedes necesitan que alguien vengan y les reconozcan a ustedes que ustedes tienen dignidad? ¿Sí o no? No. ¿Ah? Ustedes lo tienen por el solo hecho de ser seres humanos. Todas las personas lo tenemos, ¿sí? Por lo tanto, a las personas, dice Kant, no hay que tratarlo como cosa. Dice, las personas no me son útiles. No podemos utilizarlos como tal. No tenemos que acercarnos a fulano, sultanito o menganito porque voy a conseguir algo. No lo tengo que utilizar como un medio
para conseguir lo que yo quiero. ¿Tá? Útiles son las herramientas. Nosotros no somos herramientas. Entonces, para un kantiano, las personas no somos cosas útiles, las personas nos ayudamos mutuamente. El día de mañana que ustedes, médicos, tengan un jefe o si tienen algún amigo que dice, fulano me es útil, ojo con esa persona. Tiene un nombre en psiquiatría. Bien. Veamos el ejemplo que vimos previamente. El de la asistencia respiratoria mecánica. 2 pacientes en iguales condiciones de recuperarse. Uno es un niño y el otro es un anciano. ¿Qué diría un kantiano que es lo correcto hacer? ¿Ambas tienen dignidad? ¿El niño y el anciano? Sí, doctora. Sí. ¿Se los puede discriminar? No. Entonces, diría Kant, a los dos hay que darles la misma oportunidad. ¿Ah? Este es el caso que vimos de Felipe, en que uno podría dejar que el azar lo decida. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo más clásico es el de tirar la moneda, pero puede ser cualquier otro. 2 palitos, uno más corto, el otro más largo, lo que se les ocurra. Entonces, a uno se le pone asistencia respiratoria mecánica y al otro se usa un respirador manual hasta que, bueno, uno pueda derivarlo, pueda llevarlo a otro lugar, o el paciente mejore, o lo que fuera. ¿Ah? Depende del contexto. Nosotros estamos hablando así en forma teórica, abstracta y general, y la práctica es individual y el contexto cambia todo el tiempo. Así que estamos hablando así en general, todo es en general. Esta clase no permite otra cosa. El caso de la investigación que vimos, ¿qué diría un kantiano de este tipo de diseños clínicos? ¿Se puede discriminar a un grupo sobre otro? Porque este es probable que esté siendo tratado. Este seguro que no. Pero por otro lado, ya hay un fármaco. ¿Esto es correcto? No. ¿Qué nos está respetando acá? La posibilidad de darle a los dos una misma, valga la redundancia, posibilidad de recibir un medicamento que realmente sirva. Entonces acá se viola el principio de justicia que debe guiar nuestros actos. Nosotros tenemos que tratar a todas las personas por igual, a todos los pacientes por igual. Hay veces que un paciente no nos cae tan bien, hay otros que nos caen mejor, pero bueno, si a ustedes no les cae bien el paciente, tengan conciencia de eso como para poder manejar su lenguaje no verbal, sus palabras, su actitud para con el otro, y de última, si no se lo bancan, definitivamente lo ético es derivar, ¿sí? Pero no tratar mal al paciente. Bien, esto es, ustedes lo conocen a Patch Adams, ¿no? Ya veo que no me va a andar. Voy a probar a ver si me sale, pero me sale conexión inestable a cada rato. Así que, no, ¿saben qué? Ay, no. Les dejo ahí, está en internet, a ver si no me acuerdo si es en PDF o en Power. Les voy a volver a alzar en Power para que puedan ver. Es una parte nada más donde él da un típico discurso kantiano. A él lo van a sancionar porque hizo algo que era correcto, de tratar humanamente a un paciente, y él dijo, me importa un pepino, yo voy a hacer lo correcto, no me importan las consecuencias. Para un kantiano las consecuencias no importan, un kantiano siempre va a decir la verdad. Nunca va a matar, nunca va a mentir, nunca va a robar y nunca va a discriminar a las personas. Y estos para Kant son valores universales, son valores que no se deben hacer a los otros. ¿Por qué? Porque
Tampoco me gustaría que me hagan a mí. A ustedes no les gustaría que le mientan. A ustedes no les gustaría que una persona les diga, vos me sos muy útil realmente. Se sentirían indignados, seguramente. Bien, es una ética basada en reglas sobre todo. ¿tá? Dice básicamente lo siguiente, debo actuar, espérenme un segundo, debo actuar no por las posibles consecuencias, no por si me pongo bien o mal con fulano o sultano de mis actos, sino porque es mi deber, es mi obligación moral y yo quiero actuar así y no de otra manera. Muy bien, después están las teorías, este es el primer grupo de teorías, ahora vamos con el segundo. A este está en el extremo opuesto de la teoría kantiana. A este lo único que le importa es la consecuencia y a ver si puede conseguir lo que quiso o no quiso hacer, digamos. Acá no hay acciones correctas o incorrectas. ¿Creen que una acción es correcta? Sí, y solo si dicha acción produce un resultado mejor que cualquier otro curso posible de acción, que cualquier otra decisión que la gente pudo llevar a cabo. Para juzgar si un acto es correcto o incorrecto, primero este tipo de decisiones, uno tiene que ver cuáles son las consecuencias. Si la consecuencia es buena, entonces el acto es bueno. Si es mala, el acto es malo. No me salió como yo quería, me equivoqué. Mentí, le mentí a todo el mundo, pero obtuve lo que quise, no sé, $1 millón, y entonces, bueno, está bien nomás haber mentido, ¿sí? Tiene muchas limitaciones, como también tiene limitaciones la teoría previa que vimos, que era la kantiana. Decir la verdad, vuelvo a Kant, decir la verdad siempre es correcto. Hay veces que decir la verdad puede causar más daño que callarla. Pregunto. Sí. Sí, muy bien. ¿Alguien opina diferente? No. Piensen que si ustedes están, por ejemplo, sentados en la costanera tomando mate, pero ya con un amigo nomás, y pasa una chica corriendo, está toda ensangrentada, y se esconde en algún lugar. ¿sí? Y detrás viene un tipo que la está persiguiendo y le preguntan a ustedes si vieron a una chica y por dónde fue. ¿Ustedes qué harían? Si es una persona, un hombre que no conozco, no le diría, o sea, no le hablaría, no sé. Vos no le hablarías. Melanie. Doc, ¿puede repetir el ejemplo de esta situación? Ustedes están sentados en la costanera tomando mate, pasa una chica ensangrentada y se esconde en un lugar. Le estaba persiguiendo un tipo que se les acerca a ustedes y le dice si la vieron a una chica que tenía, no sé, una remera roja. En ese caso, decir la verdad, que es lo que diría Kant, ¿sería correcto? A ver, Melanie. Y pues, capaz que no, porque se da a entender que él la lastimó. Sofía dice que no. Melanie Wilmot. ¿Me habló, doctora? Juan Ignacio Barrios. Yo creo que en este caso mentiría, o sea, le diría que no la vi. En este caso, muy bien dicho, en este caso mentir sería lo correcto, ¿sí o no? Bueno, eso simplemente para mostrar las limitaciones de la teoría kantiana. Que me olvidé de darles el ejemplo.
tengo que volver a esta otra. Recuerden que para esto no es ni correcto ni incorrecto mentir. Depende de las consecuencias. Por eso se llama también las teorías del martillo. ¿Por qué? Porque un martillo puede servir para matar, pero también puede servir para clavar, valga la redundancia, un clavo. Entonces, para estos utilitaristas, un acto no es ni bueno ni malo por sí mismo. Aquello que sea bueno o malo dependerá si la consecuencia es buena o mala. Es decir, un acto es bueno o malo depende de la utilidad que nos genere el mismo. Y ahí les dejo un ejemplo de que fue básicamente el que vimos. ¿Qué haría un utilitarista con este paciente que vimos al comienzo? A ver, Agustina Ledesma. Agustina. Sí. Ay. ¿Qué haría un utilitarista sobre lo que es correcto hacer? Yo creo que ¿Qué? Elegiría dependiendo del paciente. ¿Cómo? Yo creo que elegiría dependiendo de las características del paciente. ¿Y qué haría en este caso? Y elegiría al, si es por el caso del niño, al niño. ¿Por qué? Porque se le plantea un dilema moral, pero... ¿Por qué elige al niño y no al anciano? Yo creo que elegiría al niño porque tiene más o sea, tiene más tiempo para recorrer y el anciano dentro de todo ya vivió su vida. O sea, el niño sería más útil. Claro. Claro. ¿Y eso es moralmente correcto? No, porque se tiene que tratar a ambas personas. ¿A ambas personas? ¿Se cortó? Que a ambas personas hay que tratarlas de forma igual. Ambas tienen iguales posibilidades. Bien. ¿Cambiaron en algo su postura respecto a esta respuesta inicial que dieron que iban a dejar morir al anciano y salvar al niño? ¿O siguen pensando igual? A ver, Valentina Estequina. Valentina. No entiendo cuál es el sentido, sinceramente, de estar como que están y no están. Bueno, espero que esto les haya servido por lo menos como para cambiar y ver que el utilitarismo en este caso en particular no es moralmente correcto. Miren, Lucas, Matlock, Sí, ¿serías tan amable de leer lo que dice acá? ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Bajo, pero se te escucha. Dale. Los bebés con síndrome de Down Sí, se lee. desaparecen. ¿Podés leer, por favor, de vuelta porque alguien habló? Sí, los bebés con síndrome de Down desaparecen. El aborto selectivo aumenta y en pocos años apenas habrán nacimientos de niños con esta enfermedad. Esto es en España. ¿Qué opinan de esto? Que está mal, que no es correcto. ¿Por qué? Está discriminando a los bebés de los bebés sanos o de los bebés con síndrome de Down solo por tener la patología. Los está, digamos, clasificando. Le está sacando dignidad al bebé que tiene síndrome de Down del que no la tiene, digamos. Los está matando. Bien. Katy Hueretka, ¿qué más? ¿Se puede saber cuando alguien está embarazada si tu bebé tiene síndrome de Down?
Sí se puede saber. No sé si en el 100% de los casos, pero sí se puede saber. Creo que sí. Claro, Sí, porque se puede. también es decisión de la madre. Hay un tipo de lesión específica, si mal no recuerdo, a nivel de las vértebras, algo por el estilo que puede aparecer. Pero nosotros no estamos hablando de las cuestiones médicas, propiamente dichas. Estamos hablando de esto. ¿Es moralmente correcto hacer esto? Disculpe, Doc. No. Sí. En este caso yo creo que hay José, yo creo que no es que matan a los bebés, sino que hacen una manipulación genética y eligen los mejores genes, digamos, para hacer el bebé, ¿puede ser o no? ¿Y quién hizo eso hace mucho tiempo? Mengele. Y eso ¿Cómo? ya lo hizo Mengele. Ricardo. Lo mismo. El acto es el mismo. Cambia la forma nada más, pero si Mengele lo hubiera tenido en esa época... Lo hubiera hecho, porque él quería eso. Por eso se llama eugenesia silenciosa. Todo el acto cometido por los nazis de querer matar a razas que ellos consideraban que no estaban a la altura de ellos, es eugenesia. Dejar nacer solo lo bueno. Y la verdad que eso lo hace un utilitarista. Veamos ahora. Bien. El utilitarismo o consecuencialismo tiene a su vez grandes corrientes. Por un lado está los que dicen, bueno, hay que analizar acto por acto. Cada caso en particular tiene circunstancias particulares, el contexto es diferente y no podemos generalizar en todos los casos. Y por otro lado, para complicar más aún el tema, están los que se llaman utilitaristas de reglas. No, lo que tenemos que hacer es tomar ciertas reglas que van a ser universales. Se nos presenta una situación, utilizamos esa regla. Vamos a ver ahora limitaciones y problemas. Las dos grandes teorías, las kantianas, deontológicas y las utilitaristas, tienen este conflicto. Esperen que voy a anotar acá el personalismo. Bien, para no olvidar. El utilitarismo de acto. El primero que habló sobre eso fue Jeremy Bentham y dijo, un acto, piensen en un acto médico, es correcto cuando logra el máximo placer y reduce al mínimo el dolor para un mayor número de personas. O sea, depende de cuán útil sea un acto, ¿sí? Entonces, principio de mayor felicidad para la mayoría, o bien un principio de mayor número. A veces no es el mayor número, pero es el que tiene más fuerza, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si acá estamos 124, 123, estamos en el aula, nos ponemos todos de acuerdo que robar o mentir está bien, bueno, para un utilitarista de acto eso es correcto. Basta con que la mayoría se ponga de acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque eso nos va a causar felicidad a todos. Algunos de estos casos que vimos en la clase precedente, los médicos eran utilitaristas. Estos médicos no tienen conflicto moral. Acá no hay dilema de lo que es correcto o incorrecto hacer. Si no me pillan que le puse sífilis, y bueno, el acto es correcto. O directamente no son personas, no son seres humanos, son negros, son sujetos de investigación. Acá no, en el utilitarista no aparece el conflicto moral. El dilema moral no existe. Para el utilitarismo no hay una ley universalmente válida. Lo que hoy es bueno, mañana puede no serlo. La palabra que ustedes escuchan esta de el fin justifica los medios es propio de un utilitarista. ¿De quién es esta palabra, esta frase? De Maquiavelo. Muy bien, perfecto.
el que era el ahijado de Bentham, que se llamaba John Stuart Mill, salió a criticar a su padrino y dijo, esta es una filosofía para cerdos. Y él reformula la teoría y dice, no hay que tener en cuenta solo la cantidad de las personas. Bueno, también tenemos que mirar la calidad de qué placer y qué dolor podemos causar. Es importante tener en cuenta las libertades individuales, la verdad, la salud, la experiencia estética, y la amistad, porque estos van a ser como placeres superiores, pero en realidad no termina mejorando mucho lo que dijo el otro. Ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque el principio básico, que es que un acto no es moralmente correcto o incorrecto, él lo dibuja. Puede que sí o puede que no. Le agrega un pequeño condimento como para mejorarlo, pero sigue siendo problemática esta teoría. Y el último fue Peter Singer, que vive en Melbourne, en Australia, que dice que debemos adoptar aquella acción, o sea, tenemos que tomar una decisión que maximice los intereses de todos aquellos afectados por esa acción. Si ellos están de acuerdo en que los matemos, y bueno, hagámoslo y es correcto, digamos. El caso podría ser el que les mostré del paciente de ustedes que están en un ensayo clínico. Uno podría decirle, mire señor, yo no sé si usted está tomando esto o esto, usted ya lo sabe, pero es probable que usted no tome la medicación, así que si usted quiere seguir, puede seguir, pero si usted quiere retirarse, usted ya sabe que puede retirarse del estudio. O sea, hay que hacer lo que se llama reconsentir, que es como un punto intermedio, digamos, entre esto. Y si el paciente dice quedarse, bueno, él aceptó. Alguien creo que dijo acá, el paciente acepta quedarse, bueno, acepta quedarse. ¿Sí? Bien. Y por último están los utilitaristas de regla. Recuerden que el otro era cada acto en particular tenemos que ver y dependerá de las circunstancias. Acá no, acá hay una regla. La conducta permitida va a ser aquella que la regla permita y que aceptemos todos. ¿Sí? No mientas, no rompas, y a su vez el problema está en que siempre apela al principio de cuán útil nos resulta esta medida para el que está tomando la decisión, digamos. ¿Sí? Va a ser, a ver si, después cuando hagamos el ejemplo creo que van a entender mejor. Uno toma una regla X sobre qué hacer en determinada situación, y si eso guarda correlación con el acto y todos están de acuerdo, entonces eso es moralmente correcto. No hay que entrar a mirar caso por caso. Para todos los casos da lo mismo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que tiene una contrariedad esta regla, que a veces al implementar esa regla causa más daño que felicidad, digamos. Entonces termina de vuelta siendo contradictorio. Es decir, que el utilitarismo de regla parece rechazar el principio de utilidad, que teóricamente es lo que guía el curso de la acción. Veamos algún ejemplo. Un paciente de 49 años con linfoma va a morir en los próximos meses. ¿Resulta moralmente correcto engañarlo respecto a su diagnóstico y pronóstico? Un utilitarista de acto va a buscar alternativas y va a decir, en esta situación en particular, ¿qué sería lo más correcto que yo haga? ¿Sí? En función de lo que él cree que es decir la verdad, a veces puede preguntarle a la esposa, puede hablar primero con los hijos, etc. Dependerá del caso en cuestión, él va a tomar una decisión. En cambio, un utilitarista de regla, en este caso, va a tomar la siguiente regla y va a decir a todos los pacientes terminales
hay que decirle la verdad. ¿Sí? Pero resulta ser que le dice la verdad, que teóricamente iba a causarle felicidad al paciente y termina dañándolo. Entonces ahí está el principio de contradicción del utilitarismo de regla. Otro, una mujer de 21 años es violada y queda embarazada. Un utilitarista de regla diría que todas las mujeres violadas que quedan embarazadas, a todas hay que practicarle el aborto. Eso dice la regla y hay que cumplir a la regla. Pero ¿qué pasa? Que nos encontramos del otro lado con una mujer que dice, yo no quiero abortar. Ustedes no me pueden obligar a abortar. Entonces, la decisión que tomamos trae más infelicidad a la persona que felicidad. Estas son algunas de las limitaciones con las que se enfrenta el utilitarismo, ¿sí? Para esta persona, por ejemplo, puede ser inmoral practicarse el aborto. Una vez que nazca, decide dar al bebé en adopción. Entonces, esa acción que contraría a la regla va a ser la correcta y no la inicial. En este caso, uno puede tener mejor resultado violando la regla, porque logra la felicidad de la mujer y salva a un ser humano. Bien, esto es básicamente lo mismo, pero acá lo que dice es que cuando ustedes escuchan que si una persona dice, un profesional dice en un discurso, para ser persona se requiere la capacidad de conciencia. El que no tiene conciencia no es persona. Por lo tanto, el embrión no es un ser humano, el anencéfalo no es un ser humano, el individuo en coma no lo es, y el enfermo mental ni son personas ni son seres humanos. Entonces con esto se justifica y uno puede hacer con ellos lo que uno quiere. Este es el pensamiento del utilitarista. En el caso del aborto, por ejemplo, para el utilitarista no hay conflicto moral, porque se puede eliminar a un embrión a los 7 días, a los 14 días, a los 6 meses, o lo que fuera. En cambio, para un kantiano, no. Es cierto que Kant no, cuando existió, no sabía que había feto, embrión, antes, ni célula, nada. Pero él sí hablaba de la capacidad que tenemos todos los seres humanos de ir adquiriendo ciertas cualidades progresivamente a lo largo de la historia, y que en ese sentido ninguno de nosotros es nadie como para poder decidir quién va a vivir y quién va a morir. Cuando ustedes escuchan que se acepta la eutanasia, el aborto, las investigaciones en pacientes deficientes, en judíos, negros, prostitutas, gitanos y drogadictos y no sé qué más ya en este momento, cuando ustedes ven que alguien acepta hacer algo con respecto a esa persona, bueno, es porque son utilitaristas. Dejan de reconocer a esa persona como alguien portador de dignidad, como bien dijeron ustedes hoy, es algo intrínseco al ser humano. ¿Ah? Y está claro también en esto que mi discurso es kantiano. Para poder verse utilitarista y kantiano, uno tiene que ponerse en la otra vereda. Bien. Para el utilitarista no hay una ley que sea universalmente válida, es difícil determinar cómo es este tema del mayor número. El principio de utilidad, beneficio al número mayor, permite la imposición de sufrimiento a los menos, el tema de las guerras, por ejemplo, que hoy lo estamos viendo, y el utilitarista no puede oponerse a situaciones en que hechos a simple vista reprochables se realizan, ya que no perjudican a la mayoría. Solo si se perjudica a la mayoría se podría hablar, pero como no perjudica, se puede aceptar que se mate a unos cuantos. ¿Sí? De igual manera, matar a una persona poco útil está bien, y ahí no hay, el utilitarismo no tiene conflicto moral. ¿Sí? Bien, bueno, después de
acá terminamos con las teorías. Está ya toda la bibliografía en internet y tienen una gamificación para hacer y tienen también un pequeño cuestionario con unas preguntas close que tienen que obligatoriamente responder. Ignacio Toledo miraba Netflix en vez de estudiar para el examen. Bien, en las próximas clases el doctor va a hablar de bioética y derecho, relación médico-paciente, relación con los colegas y defensa de la vida. Excepto defensa de la vida, las otras 4 clases tienen que ver con la deontología. Cuando yo les vuelva a dar el 26 de abril la teoría de los principios de David Ross y Beauchamp, de David Ross a Beauchamp y Childress, el método de la ponderación, va a ser importante que ustedes recuerden los conceptos generales nada más de estas 2 grandes corrientes teóricas que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque si aplicamos una o aplicamos otra es como que estamos juzgando todo el tiempo. Son teorías monistas, son como muy sencillas, pero si tomamos las 2 y utilizamos un método que llamaba Ross, que es el método de la ponderación, eso nos va a ayudar a decidir situación específica por situación específica. O sea, cada caso en particular. Tipo, como dicen ustedes, onda, el utilitarista de acto, bien. No podemos enunciar reglas universales que sirvan para todo, es decir, no podemos estar totalmente en contra del aborto, porque hay situaciones particulares que ameritan que esa situación se revea. Entonces, ahí hay que entrar a ponderar entre ciertos principios que vamos a ver en las próximas clases. Bueno, espero que no se hayan aburrido tanto los que quedaron vivos. Y bueno, ¿alguna pregunta? ¿Subirán los powers al campus, doctora? ¿Desde esta clase? No se escuchó, se corta todo, perdón. Perdón, que si vas a subir los powers al campus de esta clase. Ya están subidas. Está todo en el campus. Doctora, ¿hasta cuándo tenemos tiempo de completar el cuestionario? Creo que les puse 31 de marzo. ¿Por qué? 31. No, pregunto para que no se pase la fecha nomás. ¿Sabes qué es lo que nos tiene que pasar? Lo que recordás de la clase y lo que lees, porque después no te vas a acordar. Claro, sí, habría que releer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si nadie más está, escribe en el chat su asistencia, ya copio. Cerramos la clase de hoy y bueno, que tengan un buen día.